Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a Jesús? Eso, más fuerte al Rey, al que vive. La razón por la cual estamos hoy acá es Él. ¿Cuántos dicen amén? De verdad que es una bendición enorme poder compartir con ustedes ahora. Siempre para nosotros es una gran alegría poder visitar congregaciones que amamos, como es el Centro Cristiano, ¿verdad? Pero de repente pasa un tiempo que no nos vemos y cuando volvemos a vernos, ver cómo han avanzado, cómo han crecido, ver cómo están trabajando, es algo hermoso, ¿verdad? Porque definitivamente una de las visiones más grandes y más importantes del reino siempre va a ser la expansión. Y cuando una iglesia está en constante expansión, yo veo este lugar precioso, pero mucho más hermoso de la última vez que venimos, ¿verdad? Ahora entré y se sentía un ambiente y se siente un ambiente tan bendecido por el Señor. Levante su mano y diga: soy bendecido por el Señor. Y mi familia bendecida por el Señor. Que yo decía, no hay duda que la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Así que nos alegramos mucho de ver cómo ustedes están avanzando, y eso es señal que el reino del Señor Jesucristo está establecido en medio de ustedes para su gloria y honra de su nombre. Aleluya. Mis amados hermanos, en muchas ocasiones de nuestra vida, y antes de orar quiero decir esto, vamos a encontrar momentos de silencio de parte de Dios. Vamos a encontrar momentos donde sentimos que nos hundimos, sentimos que el problema no avanza, que la situación no cambia. Y le pedimos al Señor, le hablamos, oramos, pero a veces sentimos como que el Señor estuviera en silencio. ¿Cuántos han experimentado en algún momento el silencio del Señor? Él no responde, la situación no cambia, los problemas no se quitan. Y uno dice, pero ¿qué estará pasando? Yo quiero que leamos, antes de orar, Mateo capítulo 14, verso 24. Mateo capítulo 14, verso 24 dice la palabra del Señor. Los discípulos, mire, los discípulos ya estaban en mar adentro, ellos ya habían remado, ya estaban en lo profundo, allá lejos. Y entonces, mire lo que dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo era el viento? Imagínense ustedes, era de madrugada, la oscuridad completa de la noche, no como los grandes barcos de ahora que tienen unas luces impresionantes, ¿verdad? Que transforman ese mar como que fuera de día. No había ninguna luz, solo la luna, las estrellas y toda esa oscuridad en esa barca tan pequeña, y de repente el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche. Pero Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y al verlo los discípulos se turbaban pensando que era un fantasma. ¿Y qué hacían? Gritaban llenos, mire qué impresionante cómo la escritura lo describe, llenos de miedo. Pero Jesús les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú siempre estás al control de nosotros. Y sin importar las circunstancias que hoy estemos pasando, que hoy estemos viviendo o atravesando, hoy venimos creyendo y venimos aferrándonos a ti, que eres el ancla de nuestra vida, el ancla de nuestra alma y de nuestra fe. Hoy venimos, Señor, poniendo nuestra certeza, poniendo, mi Rey amado, nuestra convicción, que tú vienes caminando hacia nuestra barca y que tú eres nuestra ayuda. Tú has dicho en tu palabra, no temas, yo te ayudo. Hoy recibimos ayuda de ti, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a la palabra del Señor, que es infalible, maravillosa y eterna. Yo quiero que le diga algo a su vecino con autoridad del Señor y dígale, se acabó el tiempo que camines con miedo. Dígaselo. Se acabó el tiempo que camines con miedo. Ahora dígale al otro vecino, se acabó el tiempo para que sigas confiando en tu barco. Se acabó el tiempo de confiar en el barco. Hoy vamos a caminar sobre las aguas. ¿Cuántos dicen amén?
Hoy vamos a poner nuestra confianza en el Rey de Reyes. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor de Señores. Mire, hay algo fabuloso en esta historia. Yo sé que usted la ha escuchado muchas veces, pero los discípulos iban en un barco. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿dónde estaba la seguridad de los discípulos? En el barco. ¿Por qué los discípulos estaban llenos de miedo? Porque su seguridad se estaba decayendo, se estaba destruyendo. La seguridad que ellos tenían, la confianza que ellos tenían, se había desboronado. No hay nada más terrible para el ser humano que encontrarse sin seguridad y sin confianza. Porque cuando nos sentimos inseguros y cuando no tenemos confianza, es difícil poder avanzar y es difícil poder continuar y caminar. Los discípulos tenían puesta su seguridad y su confianza en el barco. Pero dígame usted, es lógico, ¿verdad? Cuando uno va en el avión, uno confía en el Señor, pero uno dice, Padre, que este avión esté bueno, porque si no, ¿qué va a pasar conmigo? La turbulencia es normal. Hay momentos en los que vamos en el avión y empieza la turbulencia y yo ya no le pongo atención, hermano. Ya no, ya tanta turbulencia, ya no le pongo atención. Pero hay turbulencias que uno dice, es normal, es normal, es normal. Ay, no está tan normal, Padre bendito, ¿verdad? De repente ese avión empieza y uno dice, es normal. ¡Bum! ¡Ay! Y uno siente que el avión se va a caer, ¿verdad? Y entonces uno empieza a afligirse, uno empieza a preocuparse, los niños empiezan a llorar, la gente empieza a gritar. Yo me pongo audífonos para no oír los gritos. Mire, ¿dónde ponemos nuestra confianza en las circunstancias difíciles de la vida? Cuando atravesamos un problema legal, ¿dónde depositamos nuestra confianza? Cuando atravesamos un problema médico, ¿dónde depositamos nuestra confianza? Todos los medios que Dios ha proveído al hombre para que tenga tranquilidad son de bendición. ¿Cuántos bendicen la vida de los arquitectos, los ingenieros, los médicos, los abogados, los jueces? Todos somos importantes. ¿Cuántos dicen amén? Pero no puedes depositar tu confianza en el hombre. Nuestra confianza debe estar en aquel que hizo los cielos. Mire, el salmista David viene y dice, alzaré mis ojos. Y aquí sí que se puede recitar ese texto del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo los montes. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. No se adormece el que guarda a Israel. Aleluya. Dios ha enviado barcos, ha enviado bendición a nosotros para que vivamos felices y tranquilos, pero nuestra confianza debe estar en el Señor. Usted se sube a ese avión, usted pone un pie en ese avión y usted no dice, este avión no se puede caer porque yo voy aquí. Y el que me sostiene no son las alas del avión, son las alas del Altísimo. Aleluya. Cuando usted entra a ese quirófano, usted dice, mi vida no acaba aquí porque el médico de médicos está conmigo a la par mía, dándole sabiduría a los médicos que están acá. Dios va a utilizar medios físicos para sustentarte, pero nuestra confianza no debe estar en el medio, sino en aquel que nos está proveyendo el medio. Esta historia comienza de una manera trágica. Esta historia es contada por otros evangelios. Ya la leímos nosotros en el libro de Mateo, pero también la cuenta Juan, también la cuenta Marcos, si no estoy mal. Y cuando leemos esta historia en todos los evangelios, que por tiempo no lo vamos a hacer, encontramos algo impresionante. Esta historia comienza en una tragedia. Y vamos a analizar un poco cómo empieza esta historia. Estaban en un cumpleaños, era el cumpleaños de Herodes, el gobernador de la región. Y entonces resulta que Herodías, su cuñada, a quien él quería tomar por esposa, y el profeta de turno gubernamental, que era Juan el Bautista, había dicho que no autorizaba de parte de Dios ese matrimonio. Herodías se enoja porque Juan el Bautista está arruinando sus planes maquiavélicos, y entonces Herodías le dice a su hija Salomé que preparara un baile exótico para Herodes, y que cuando Herodes la fuera a premiar, ella le diría a Salomé, su hija, lo que ella habría de pedir. Salomé hace el baile, Herodes queda impresionado, Herodes la llama y le dice, pídeme lo que tú quieras.
te doy hasta la mitad del reino. Miren ustedes, ¿qué hace usted si el rey le dice, te doy la mitad de Guate? Pide lo que quieras. Yo le digo, dame la mitad, pues, ¿verdad? Ya que insistes. Yo mi carrito quería, ahora dame la mitad del reino. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas? Pero entonces, miren lo que Salomé tenía la oportunidad de pedir la mitad del reino. Pero viene Herodías y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué te digo? Y viene Salomé y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Era un cumpleaños. Era un cumpleaños. Entonces viene Herodes y dice, ay, yo amo a Juan, pero mátenlo. Nunca confíes en el hombre. Dice la escritura, maldito el varón que confíe en brazo de hombre. Y menos, iglesia amada, menos si ese hombre que parece ser muy cordial, que parece ser muy diplomático, que parece ser muy buena gente, es impío y no tiene temor de Dios. Porque la teología enseña que Herodes amaba, respaldaba y apoyaba a Juan el Bautista, pero no se tentó el alma para mandarlo a matar en la primera oportunidad que tuvo. Le decía que lo amaba, pero luego giró la orden de destruirlo. No confíe en el hombre y menos en el hombre impío. ¿Aló? Tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Aunque Él esté usando medios terrenales para bendecirte, tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y en pleno cumpleaños, yo pregunto, ¿qué hay en un cumpleaños? Alegría, fiesta, gozo, ¿verdad? Risas, música, comida, principalmente comida, ¿verdad? Me invitaron a un cumpleaños, que irán a dar de comer, dice la gente. En vez de decir qué regalo les vamos a llevar, nada, ¿va? ¿Qué irán de comer? Con que no den pan con pollo, dicen todavía. Imagínense. Tostadas van a dar. Qué bárbaros. Ahí llegan y dan churrasco, ¿va? Era un cumpleaños. Y en medio del cumpleaños aparece un verdugo con una charola, con un azafate de plata, chorreando sangre, con una cabeza encima. ¿Se imagina esa escena? Y los invitados del cumpleaños, ¿qué es eso? El pastel no es. ¿Qué es? Es una cabeza. No, hombre, no es una cabeza. Sí, mira, es una cabeza lo que traen ahí en pleno cumpleaños. Y no es cualquier cabeza. ¿Ya viste la cabeza de quién es? ¿De quién? De Juan, el profeta Juan, porque Juan era famoso. Juan era el profeta de turno. Antes los profetas gobernaban junto con los gobernantes, con los reyes, con los regentes. Por eso la palabra dice que los profetas profetizaron hasta Juan, porque esta estirpe de profetas llegaron hasta Juan. La nueva estirpe de profetas son de Cristo. Por eso Pablo dijo, y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, una nueva generación. Ya no ve usted profetas gobernando junto con reyes, aunque profeticemos que pronto la iglesia de Cristo va a gobernar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese tiempo era diferente. Juan era conocido, Juan era famoso. Los discípulos de Juan entraron en temor. Y lo que es más tremendo, los discípulos de Jesús también. ¿Qué habrán pensado los discípulos de Jesús? Si ya le cortaron la cabeza a Juan, ¿cuál va a ser la próxima? Y empezó a haber tensión, empezó a haber temor. Y dice la escritura que entonces los discípulos, llegando con Jesús para darle la noticia, Jesús tuvo que apartarse al monte. Había un proceso de luto que atravesar. Pero dice que los discípulos seguían a Jesús. Diga conmigo, respuestas. Los discípulos buscaban respuestas. Ellos querían que Jesús les explicara qué estaba pasando. Ellos querían que Jesús les asegurara que la cabeza de ellos no era la próxima. Ellos tenían temor del porvenir y querían que Jesús les diera respuestas. Y entonces mire lo tremendo de este asunto, que cuando llegan con Jesús y por fin lo arrinconan, ¿verdad? Dice la escritura que alzando los ojos Jesús, había una gran multitud de personas que les había seguido. Y entonces Jesús empezó a ministrar milagros, señales, prodigios y maravillas.
Y luego los discípulos dijeron, bueno, Jesús, ya sanaste, ya predicaste, ya ministraste, ahora despídelos y mandalos a sus pueblos para que vayan a comer porque ya es tarde y tienen hambre y porque nosotros queremos hablar contigo seriamente. Tenían un problema de confianza. Los discípulos no sabían si seguir confiando en Jesús. La cabeza del primo de Jesús había sido exhibida públicamente. Los discípulos no sabían si era conveniente continuar siguiéndolo. Los discípulos no sabían si era sensato continuar en el evangelio. Los discípulos no sabían si seguir a Jesús iba a ser seguro o no era seguro. Los discípulos no estaban convencidos de que Jesús fuera la roca eterna de sus vidas. Los discípulos no estaban convencidos de que Jesús fuera su alto refugio, su torre fuerte, su ciudad amurallada. Los discípulos no estaban seguros de que si Jesús les iba a proporcionar la estabilidad que necesitaban o no. ¿Cuántas veces nosotros, por acontecimientos que nos han ocurrido, que les pasan a la familia, que pasa a los familiares, a los amigos que amamos, o situaciones que nos pasan a nosotros, empezamos a perder la confianza en aquel que nos llamó? ¿Cuántas veces la inestabilidad en el trabajo, la inestabilidad financiera, las enfermedades que llegan, las situaciones y las malas noticias empiezan a inestabilizar tu fe? Hermano, ¿y por qué no ha llegado? Me peleé con Dios, dice. Chao, bye. Que te vaya bien en la pelea. No existe nadie que se pelee con Dios. El que se pelea con Dios es porque, hermano amado, perdóneme. No quiero ofender a nadie, pero se abrió la tapaderita, sacó el cerebro y lo dejó guardado. ¿Quién va a pelear con Dios? Y dice la palabra, no hay quien vea a Dios y viva, menos que pelee con Él. ¿Me entiende? No podemos pelear con Dios. Cuando la gente cree que está peleando con Dios, está demostrando que no tiene la plena seguridad y confianza en que aquel que un día lo llamó puede sustentarlo. Pero si tú estás ahí sentado es porque un día Cristo te llamó a su evangelio. Y te voy a decir una cosa, si Cristo te llamó, Él te sustentará todos los días de tu vida. Con sus brazos te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Él será tu escudo, Él será tu muralla, Él será tu torre fuerte, Él será tu proveedor. Él es el pan de vida, Él es el gran yo soy, Él es el primero, Él es el postrero, Él es el único. El gran yo soy es Cristo. Y si Él te llamó, siempre te va a sostener. Pero como que perdemos esa confianza. Como que de repente cuando empezamos a ver que las cosas no salen como queremos, perdemos la confianza en el Señor. Y empezamos a hablar mal de la gente, empezamos a hablar mal de los pastores, empezamos a hablar mal de los diáconos, empezamos a hablar mal de todos, empezamos a volvernos criticones, juzgones, empezamos a ponernos apáticos. Mis hermanos, perdemos la fe. Ahora, el gozo del cristiano no es el gozo del mundo. ¿Por qué la gente afuera tiene que drogarse? Porque necesitan la paz que Cristo le da a la iglesia, pero como no lo tienen, tienen que buscar paz en algún lado. Y en las drogas, por lo menos en ese momento, pueden inhibirse de lo que está pasando, pero después sienten peor. ¿Por qué la gente se alcoholiza? Porque están buscando un poco de alegría. La alegría que Cristo le proporciona a la iglesia, ellos no la tienen y la andan buscando en el alcohol. ¿Por qué la gente va y es infiel con su esposa? ¿Por qué la gente busca prostíbulos? ¿Por qué hay personas que trabajan en prostíbulos? ¿Por qué? Porque están buscando el amor que no tuvieron en la familia, que no tuvieron en casa y que no han encontrado en Cristo. Pero nosotros encontramos a Cristo, Cristo nos encontró. Hoy estamos sentados en silla de honra. Fuimos llamados por el brazo fuerte de Jehová. Confiemos en Él. Tema de confianza. ¿Qué será que el hermano, la familia fulana ya no están viniendo, no están constantes? Es que están tristes. ¿Y por qué están tristes? Dice la palabra del Señor que el gozo de nuestra alma es el gozo de nuestra salvación. ¿Qué gozo más grande podemos encontrar en que Cristo Jesús se interpusiera en nuestro camino, metiera su mano santa, nos sacara del lodo cenagoso y nos trasladara de las tinieblas a la luz admirable? Mis amados hermanos, qué gozo más grande podemos tener que ese. Por eso dice que nadie te robe el gozo de tu salvación, porque el gozo del Señor es nuestra. ¿Por qué nos empezamos a sentir débiles en la fe? Porque hemos perdido el gozo. Perder el gozo es un peligro.
El enemigo va a luchar para que pierdas el gozo. ¿Y cómo va a lograr el enemigo que pierdas el gozo? Con los problemas, con las dificultades, con todas las crisis y con todas las situaciones que atentan nuestra fe. Los discípulos ya no estaban seguros. Pero ha resucitado a los muertos, pero limpia a los leprosos, pero sana a los enfermos, pero multiplica los alimentos. Pero no estamos seguros que nos pueda librar. No estamos seguros. Si le seguimos siguiendo, valga la redundancia, nuestra cabeza va a ser la próxima. Los discípulos comenzaron a dudar. Los discípulos habían visto la mano de Dios actuar. Los discípulos habían visto a Jesús obrar milagros maravillosos, pero en ese momento dudaron. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sanado y ahora no sabemos si nos volverá a sanar? El principio más grande y maravilloso de la fidelidad de Dios es que si Dios lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. Si Él te proveyó el mes pasado, este mes vuelve a proveerte. Si Él te sanó hace unos cuantos años de esa enfermedad, te va a volver a sanar en esta ocasión. Si Él te bendijo en aquella oportunidad, te va a bendecir en esta otra oportunidad. Si Él te libró y te guardó del lazo del cazador, lo seguirá haciendo todos los días de tu vida. Tan lindo que es vivir por estos lugares. Usted se ahorra de tanto estrés y afán, mis amados hermanos. Agradézcale al Señor de estar en esta tierra hermosa. Digo yo a mi esposa, miremos dónde conseguimos un Airbnb. Nos venimos una semana aquí y dejamos el teléfono escondido y nos olvidamos. Miren ustedes, en la ciudad es una cosa terrible, usted lo sabe. Íbamos hace 2 años con mi papá ahí en la zona 9, un lugar donde aparentemente es seguro. A las 12 del mediodía íbamos los dos en la camioneta, manejando una camioneta blanca que yo tenía en ese momento, cuando me tocan el vidrio, hermano, yo a decir quién iba cuando miro la pistola. Y cuando yo voy viendo el arma que me están apuntando, yo volteo a ver a mi papá y le digo, nos están asaltando. Y entonces mi papá seguía viendo aquí, y cuando yo volteo a mi papá teníamos al otro ladrón del lado de él. Y el semáforo en rojo, carro adelante, carro atrás. Mis hermanos, yo no sé si nos querían robar los celulares, si nos querían robar la camioneta, no tengo idea. Lo único que yo hice en ese momento y que los dos con mi papá hicimos fue, o nuestro espíritu lo hizo, porque en ese momento tu mente, como decimos los guatemaltecos, se tupe. Y lo que los dos hicimos fue, Padre, en el nombre de Jesús, te hemos servido y ahora venimos creyendo que tú eres nuestro Dios y eres nuestro defensor. Y entonces viene mi papá y dice, no des tu teléfono, me dijo, después que clamamos al Señor en segundos. Y viene él, saca su celular. Y él no había visto que tenía un ladrón de ese lado. Y le va a dar su celular al ladrón del lado mío, pero las ventanas las teníamos arriba. Y cuando mi papá le está haciendo el celular así como para que yo bajara el vidrio, el ladrón que estaba del lado de él le dijo al otro, vienen armados, le dijo. Y era el celular, hermano. Ahora, ¿cómo no nos dispararon ahí? Y le dijo el de mi lado, son 4. Y miren, los 2 ladrones pegaron la carrera. Pero en esa camioneta no íbamos 4, íbamos 2. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pasó un año. Íbamos a predicar una campaña Escuintla. Lo que nunca hago, hermano. Bueno, ahora sí, desde ese día ya lo hago más. Pasa que no mucho le gusta. Bien le gusta, pero le gusta que yo maneje. Le dije a mi esposa, mira, maneja tú. Ella maneja muy bien, muy bien. Y entonces me dijo, bueno, yo manejo, yo voy a hacer una imagen para la iglesia. Le dije yo, íbamos en el semáforo en zona 10, un lugar seguro a las 2 de la tarde. En un semáforo y se nos ponen 3, hermano. Mi esposa llevaba el vidrio un poquito abajo. Y entonces el ladrón se acerca y le dice, deme el teléfono. Y la pastora, no, le dijo, y le subió el vidrio. Se nos pone uno enfrente y empieza a sacar el arma. Miren, mis amados hermanos, yo quedé en shock. Dios mío, ¿qué está pasando? Dije yo, ¿verdad?
Y empieza mi esposa: en el nombre de Jesús, el Dios que nos libró en una ocasión nos vuelve a librar, y empieza a reprender. Miren, mis amados hermanos, venían amigos de Panamá atrás. Los ladrones empezaron a engarabatarse y se querían desengarabatar, y Dios los volvía a engarabatar, y era un pleito entre ellos de mover las manos, y no podían moverse, como si alguien los estuviera amarrando. Y en ese estira y encoge de los tres ladrones, viene mi esposa, que le entró la fe de Toreto, se subió a la banqueta, se metió entre el poste y salimos huyendo, mis hermanos. Y yo dije: esa es la fidelidad de Dios. El que me liberó del cazador un día, me vuelve a liberar ahora. El que me sanó de esa enfermedad, me sana de esta enfermedad. El que me proveyó en esa crisis, me provee en el proyecto. No le pongas el límite a Dios por tu desconfianza. Jesús sabía que los discípulos estaban preocupados, pero Jesús les tenía una lección de confianza lista. Y entonces viene Jesús y le dice a los discípulos: ¿ustedes quieren que yo despida a toda la gente que tiene hambre y que los mande de regreso a sus casas para que en sus pueblos coman? Sí, Jesús. Y nuevamente los discípulos: y así te vamos a arrinconar y nos vas a dar explicaciones, ¿verdad? ¿Por qué la cabeza de Juan apareció en la charola? ¿Y qué seguridad tenemos nosotros que la nuestra no va a ser la siguiente? Pero entonces viene Jesús y les dice: no, les dijo, ustedes denle de comer. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que Dios nos dé una explicación? Y en vez de que la explicación llegue, llega otro reto. ¿De dónde iban a sacar los discípulos tanta comida para darle de comer a esa multitud? Ahora bien, la palabra dice que eran ¿cuántos hombres? 5,000 hombres. Pero en los censos bíblicos, tenemos censos registrados, censos con Moisés, con Abraham, y los censos más importantes fueron en el libro de Números, cuando Números inicia el primer censo y cuando Números termina el segundo censo. Luego David hizo un censo y Dios se enojó con David. La historia está en el libro de Crónicas, ¿verdad? Censos. Entonces mire qué tremendo. En los censos solo se contaba a los hombres listos para la guerra. Es decir, los jovencitos de 15 años para abajo no entraban en el censo. Las jovencitas, mujeres y ancianos no entraban en el censo. Ahora, levante la mano las mujeres. Santo del cielo, que hay que predicar cosas buenas para las mujeres, ¿verdad? Levante la mano los hombres. Ay, Dios mío, ni la mitad. Pero siempre pasa eso. En las iglesias hay más mujeres que hombres. Campañas evangelísticas, más mujeres que hombres. Servicios de oración, solo mujeres llegan. Ayuno, una vez estaba contento yo porque hicimos ayuno, llegaron como 15 mujeres, porque los ayunos difícil llega la gente, ¿verdad? Y de repente venía un hermano entrando, me invitaron a predicar a esa iglesia, allá en la zona 21. Y yo dije: gloria a Dios, por fin vino un hombre a esta congregación al ayuno. Y yo personalmente fui y le dije: hermano, qué bueno que vino. Sí, hermano, vine al ayuno porque me dijeron que después hay almuerzo. Llegó al ayuno a almorzar. Ahora, los teólogos consideran que aproximadamente habían 17,000 a 20,000 personas en ese momento. Ahora pregunto, ¿cómo le iban a hacer los discípulos para darle de comer a 17,000 personas? Ellos buscando respuestas, buscando explicaciones, y ahora tienen el reto de alimentar a 15,000, 20,000 gentes. Ahora viene Jesús, se dirige a Felipe y le dice: Felipe, ¿de dónde? Haga conmigo así. Usted sabe, ¿verdad? ¿De dónde vamos a sacar para darle de comer a toda esta gente? Y dice la Biblia que Felipe, agarrando el canasto de las ofrendas, dice que 200 denarios tenían en el canasto de las ofrendas del ministerio de Jesús.
Y viene Felipe y Jesús le dijo, Felipe, y Felipe con el canasto, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar dinero para que esta gente coma? Y Felipe, las ofrendas no alcanzan. 200 denarios no alcanza para que cada uno tome aunque sea un poco. Ahora, 200 denarios es un dineral, porque el salario de un día de trabajo en ese tiempo romano, que era la potencia mundial, era de un denario por día. O sea que tenían el sueldo de 200 días de trabajo en el área romana. Pregunto, ¿cuál es la potencia económica mundial hoy por hoy? Estados Unidos. ¿Cuánto es el salario mínimo de una persona que trabaja en Estados Unidos, hermano? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 16.50 la hora. Y trabajan 10 horas porque no trabajan las 8, trabajan 10. 6. ¿Cuánto sería 16 por 6? Son $100 diarios por 200. Son $20,000. 150,000 quetzales tenían en las ofrendas, mis hermanos. 150,000 quetzales. Ahora hágame el favor, porque ahí sí no llega mi matemática en este instante así fugaz. Divida 150,000 quetzales en 20,000 gentes. Son 2.25. Pregunto, ¿almorzaban con 2 quetzales y 25 centavos? Entonces Felipe tenía razón, porque Felipe dijo, 200 denarios no alcanzan ni para que cada uno de ellos coma un poco. Diga conmigo, Felipe, buen matemático, pero mal discípulo. Porque muchas veces Dios te está llevando a que hagas algo más de lo que te imaginas que puedes hacer, y tú lo primero que haces es sacar la calculadora. Y demuestras que tu confianza está en tu cuenta de ahorros, en tu billetera, en tu asunto crediticio y en tus cálculos, no en aquel que te está proveyendo. Te tengo una noticia: los precios pueden cambiar. La gasolina puede subir, el tomate puede subir, la carne puede subir, los precios pueden variar, pero tu proveedor nunca cambia. El proveedor nunca cambia. El proveedor nunca cambia. El proveedor no llega tarde. El proveedor no falla. El que te proveyó cuando la gasolina al galón costaba 20 quetzales, te provee cuando vale 40, porque el proveedor es el mismo. ¿Hay alguien aquí que diga amén? 200 denarios no alcanzan, y Jesús dice la palabra que él ya sabía lo que iba a hacer. Diga conmigo, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que va a hacer. Está probando si confías o no. Te está probando si tienes la confianza en él o no. Te está midiendo a ver si a pesar de las situaciones todavía confías en él, o estás confiando en tus cuentas y cálculos. Porque somos muy buenos matemáticos, pero malos discípulos. Seguimos queriendo encajar a Jesús en nuestra lógica. Es más, Dios me dijo algo. Hijo, me dijo, mi pueblo ya se acostumbró a los milagros. El problema es que los milagros, ¿cuántos creen en milagros todavía? El asunto es que la iglesia agarró los milagros que son sobrenaturales y ya los encajó en su lógica. De manera que para los cristianos hay algunos milagros que caben en nuestra lógica que Dios puede hacer, pero hay otros que no. Y Dios me dijo, dile a Centro Cristiano que los milagros que estoy a punto de hacer va a romper la lógica de todos. Va a romper tu manera de pensar. Los milagros que van a ocurrir en este lugar va a desafiar todo lo que crees lógico. Y aparece un niño o un muchacho, como lo dice otra versión, y llega el niño con Andrés y le dijo, Andrés, yo tengo mi refacción. Mire, a mí, si yo hubiera sido ese niño, doctora, con hambre, eran como 3 peces y 5 panes, si no mal recuerdo. Imagínense, yo miro los panecitos y los pececitos y miro 20,000 personas, hermano lindo. Me voy detrás del árbol y me lo como. ¿Quién haría lo mismo que yo? Solo 4. Puchicas, si son espirituales aquí, doctora. Es que o se necesita mucha espiritualidad o falta de matemáticas para pretender que con mi refacción
van a comer 20,000 personas. Salvo que el niño pensara que el único que se lo iba a comer era Jesús. Yo no sé. O a lo mejor Jesús ese día habló del reino. Y el niño dijo: en mis manos esto ni me llena con el hambre que tengo, pero en las manos de ese hombre sí que puede pasar algo grande. ¿Sabe cuál es el inconveniente? Subestimamos lo que tenemos. Pon la empresa, no me alcanza. Te tengo una noticia: Dios no necesita de bancos para darte un financiamiento. ¿Usted no lo cree? Dios no necesita de bancos para proveerte una casa. Dios necesita tu obediencia sin cuestionar. Es que perdón, pero un niño inocente o un muchacho inteligente con una refacción tan mínima, tan escasa, pensar en ofrendarla para ver cuántos comen, no, una escama le iba a tocar a cada quien del pescado. ¿Me está entendiendo? O sea, de los 20,000, el que aprendió fue el niño. Lleva la refacción y viene Andrés y se acerca a Jesús. Mientras Felipe tenía bien agarrada la ofrenda, Andrés le dice: mira, apareció un niño que trae su refac. Pero Jesús, ¿qué es esto tan poco para muchos? No menosprecies lo que tienes en casa, porque lo que tienes en casa, aunque sea poco, es lo que Dios va a usar para levantarte. No menosprecies a tus hijos, porque los hijos que Dios te dio, Dios los va a usar para transformar naciones. No menosprecies lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios te dio, Dios lo va a usar para impactar. Y seamos honestos. Imaginémonos que Jesús hubiera tenido 2 millones de quetzales ahí en la bolsa. ¿Con 2 millones de quetzales comen 20,000 personas? Sí, y bien comidos. Va, imaginémonos que Jesús tenía todo el dinero, las matemáticas de Felipe. ¿Dónde en el desierto, en una montaña, iban a conseguir una panadería que horneara 20,000 panes? ¿Dónde iban a conseguir 20,000 pescados? ¿Aló? Se solucionaba el problema con dinero. Pero ¿en dónde tenía la confianza Felipe? Y ni siquiera esa era la solución. La confianza la tenía en el dinero. Y esa no era la solución. Porque para que te horneen 20,000 pedazos de pan, 2 pirujones, que esta gente sabe comer. Para que te vayan a pescar 20,000 pescados, te los limpien y te los pongan a asar, eso hay que encargarlo con unas cuantas semanas de anticipación. Y la gente quería comer ¿cuándo? A ver, mis hermanos chapines, cuando usted tiene hambre, ¿a qué hora quiere comer? Ahorita. Ahí está, es ahorita. Qué tremendo, ¿eh? Como Dios se encarga de romper la lógica del ser humano. Ahora fíjese, nosotros creemos, mis amados hermanos, que Dios puede multiplicar. ¿Cuántos creen en un Dios que multiplica? Pero metemos la multiplicación en la lógica. Creemos que para que Él multiplique el dinero tenemos que tenerlo. ¿Dónde multiplicó Jesús cuando conoció a Pedro la pesca milagrosa? Los peces en el mar. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Vuelve a tirar la red. Y el otro inteligente dice: en tu palabra. Mire qué inteligente. En tu palabra echaré la red. Pero no lo hizo confiando en Jesús, lo hizo comprometiéndolo. Óiganme todos, le voy a hacer caso a este que no sabe nada de pesca, pero si no pesco nada, es culpa de él. Ajá. ¿Cómo no? Mejor se hubiera quedado calladito y él se hubiera llevado el crédito, pero no lo hizo. Entonces fíjese pues, echa la red ¿en dónde? ¿En dónde? En el mar. ¿Qué hay en el mar? Si en el mar hay peces, ¿Dios puede multiplicar los peces? Pero en la historia que estamos narrando no había mar, había tierra. ¿Qué necesitamos para que Dios multiplique los peces? Mar.
Sí, Dios puede hacer el milagro, pero necesitamos mar. Necesitamos agua para que hayan peces, para que Él haga el milagro. Él es el único que pesca peces en el desierto. Porque esa tarde, la gente comió no un pez, no una mojarra, 2, 3, 4 mojarras cada uno. Ese día la pesca más grande que Jesús hizo, no la hizo en el mar, la hizo en el desierto. Alguien se prepara porque en los próximos días va a ver a Jesús producir peces donde la geografía no lo permite. Dios es capaz de darte lo que tu geografía no da. Lo hizo en Almolonga. En Almolonga sembraba usted un frijol y no crecía nada. Vaya a ver las verduras, 48 años de avivamiento y las zanahorias siguen siendo de este tamaño. Dios te va a dar incluso lo que tu geografía no tiene. No es necesario el mar para que Jesús haga brotar peces. Esa tarde el Señor oró por los alimentos y dice la palabra, preste atención aquí. Partió el pan. ¿Qué partió? ¿Qué partió? Y lo repartió a sus discípulos para que sus discípulos lo repartieran a la multitud. ¿Qué partió? Quiere decir que los discípulos comieron trozos de pan. ¿Estamos de acuerdo? Muchos trozos. Pero el pescado no lo partió. Entonces quiere decir que la gente comió trozos de pan, pero pescado mínimo se comió uno entero. Pero dice que la multitud comió hasta que se sació. ¿Usted ha leído cómo cómo dice el original? O mejor no lo digo. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Ah, muy bien. Por eso me encanta el centro cristiano. Bien. Bien. ¿Hasta que qué? Hasta que se hartaron, comieron, dice el original. No lo digo yo, lo dice el texto original. No se comieron una mojarra. Esos entraron a ese pescado. Ahora pregunto, ¿habían ellos probado un pescado más delicioso que el que hizo el reino de los cielos? ¿Habrán ellos comido un pan más delicioso que el que Jesús multiplicó ese día? Ah, yo me imagino el pescado que Jesús hizo. Es que si Jesús es rey de reyes, también es el chef de los chefs. No creo que haya un pescado más delicioso que el que esa gente comió ese día. Y llegó calientito, no llegó frío, se lo garantizo. No creo que hayan comido un pan más delicioso que el que había hecho Jesús ese día. ¿Alguien cree que hay un panadero que haga mejor pan que Jesús? ¿O alguien cree que haya un chef que haga mejor el pescado que Jesús lo hizo ese día? No, mis hermanos. Esa gente se sació. Esa gente comió. Y los discípulos les tocó servir. ¿Será fácil servir un banquete a 20,000 personas? Pero yo creo que aquí Dios está preparando a unos cuantos discípulos que van a alimentar multitudes. Hay servidores aquí que Dios está preparando para servirle a multitudes, a multitudes, a multitudes. No es fácil, es cansado, es difícil servirle a la gente, pero Dios está preparando. Yo creo que aquí hay gente que va a servir a multitud. Aleluya. El pescado no lo partió. El pan lo partió. El pescado no lo partió. La pregunta es, ¿por qué? Si él multiplicó el pescado entero, ¿podía multiplicar el pan entero? Entonces, ¿por qué partirlo? Y la respuesta viene ahora. El pan lo partió, el pescado no lo partió. ¿Por qué? Porque el pan es hecho por el hombre, el pescado hecho por Dios. Lo que el hombre hace tiene que ser partido, pero lo que Dios hace jamás será partido. Si Dios te llamó, si Dios te dio un nuevo nacimiento, jamás serás partido por el enemigo. Lo que Dios hace en ti, el enemigo no lo puede destruir. Si tu familia le pertenece a Cristo, el enemigo no va a poder destruir tu familia, porque lo que Dios hace no lo toca el hombre. Lo que Dios trabaja en ti, el diablo no lo toca. Lo que Dios ha hecho en ti, el enemigo no puede destruirlo. Pero lo que el hombre crea, las ideas que el hombre forma, la lógica que el hombre construye, esa es la que tiene que ser partida. Los
discípulos estaban siendo partidos, mis hermanos. ¿Cómo quedó Andrés? Como payaso, ¿eh? ¿Pero qué es esto tampoco? 5 pescados cada uno. ¿Qué es esto tampoco? Y el otro seguía comiéndose los denarios, ¿va? Agarrado el canasto de las ofrendas. Jesús no confiaba en las ofrendas. Felipe confiaba en las ofrendas. Jesús no. Jesús dijo, ¿para qué voy a pelear con Felipe? Multiplico el pan. Ya. Y mire el que hace. Está conmigo. Ahora fíjense. Aquí viene lo extraordinario. Después que repartieron el pan, los peces comieron hasta que se saciaron. Sobró. Diga conmigo, sobró. ¿Cuánto sobró? 12 cestas del mejor pan del mundo. Ah, ya me acordé de algo. Llegamos a Francia. Francia, hermano. Y me dice el pastor, mañana nos levantamos temprano porque vamos a ir a desayunar un suculento desayuno francés. Aleluya, mire, madrugué, lo que nunca hago. Me levanté antes que mi esposa, lo que nunca pasa. Siempre se levanta ella primero, se arregla primero. El que se tarda soy yo, no es ella. Las cosas sobrenaturales, hermano. Pero yo estaba listo, ¿verdad? Vamos a ir a desayunar el desayuno francés. Yo estaba sentadito. El desayuno francés. Me llevaron una tacita de café como que estaba en crisis Francia, hermano. Dije yo, es para comenzar a preparar el estómago para el desayuno francés. Me llevaron un croissant, así, parecía de revista el croissant. Aleluya. Y toda la gente empezó a comerse el croissant, a tomarse el cafecito como que con gotero se lo tomaban para que rindiera. Yo dije, yo no me voy a comer esto para comerme bien lo que va a venir, el desayuno francés. Y todos comieron. Y me hacía ojo mi esposa porque ella inteligente ya la había agarrado. Yo todavía seguía haciéndome falsas ilusiones. Yo me empiezo a poner nervioso. Digo en la mente, mejor me hubiera quedado dormido. Y me dicen, pastor, no va a desayunar. Ay, dije yo, lo que tenía me sobrevino. Este es el desayuno. Y mantequillita, mermeladita, jaleíta, no hay tampoco. Quesito, nada. Yo esperaba mis plátanos. Yo un desayuno chapín quería comer en Francia. Usted se queja de los desayunos de aquí. Vaya a desayunar a Francia, viene decepcionado. Como dicen ellos, ¡oh, la! Y miren ustedes, resignado, ¿verdad? De un sorbo me acabé el café. Y agarré el croissant triste. Lo partí para ver si sobrenaturalmente aparecía jamón y queso. Nada. Franceses tacaños, decía yo, ¿verdad? Y le meto la mordida decepcionado. Pero cuando voy mordiendo ese pan, ay, ya sé por qué aquí en honor a Francia comemos pan francés. No. No me llené, ténganlo por seguro. Pero qué pan más exquisito el que comimos ahí. Y yo comiéndome ese pan sin nada, mis hermanos. Lo que no hace uno aquí lo va a hacer uno allá. Aquí no camino, allá recamino. Aquí no monto transporte público, allá en puro tren, metro, tranvía, trolebús. Ya mero va uno en triciclo. Y miren ustedes, voy comiéndome ese pan y yo, pero este pan sabe a 1500 cosas a la vez. Dije en la mente, ¿cómo será el pan del cielo? Cuando disfrute, y me habla el Espíritu Santo y me dice, ¿acaso no te has dado cuenta que llevas disfrutando del pan del cielo desde que te llamé? Yo soy el pan de vida, me dijo Jesús. Tienes al pan de vida, lo tienes todo. Si tienes al pan de vida, lo tienes todo. Él es tu sustento. Cuando las olas golpeen tu barca, no dudes de él. Ahora imagínese ese pan delicioso que Jesús horneó y preparó sobrenaturalmente en un segundo. Sobraron 12 cestas llenas. He escuchado a algunos maestros opinar y decir que era cada una para cada discípulo, pero eso es improbable, pues cuando los discípulos se fueron a la barca, lo que menos les hubiera importado era el pan. Y en la tormenta que leímos en el pasaje, el pan se hubiera desperdiciado. Entonces la pregunta de hoy es,
¿Para quién fue de las 12 cestas de pan que sobraron? Para el niño. Todo lo que tú inviertes en el reino te lo multiplica. Todo tu esfuerzo, cuando madrugas, cuando entras, cuando diriges en el parqueo, cuando cuidas la cocina, los que interceden, los que oran, los que ayudan, los que administran, los que oran, todo lo que tú haces para el reino te multiplica. Todo lo que tú pones en la mano de Jesús, Jesús lo multiplica. Todo lo que tú pones en la mano del rey, el rey lo multiplica. Tu trabajo en Dios no es en vano. Sigue trabajando, sigue sembrando, sigue diezmando, sigue ofrendando, sigue intercediendo, sigue levantándote temprano para arreglar las sillas, para limpiar, para sacudir. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, recibiremos la cosecha. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tu trabajo no es en vano. El negocio más exitoso de ese niño fue con Jesús. Cambió 5 panes y 3 peces por 12 cestas. Llevó una lonchera de refacción y regresó con una panadería. Comieron los tíos, comió el papá, comió la mamá, comió la parentela entera. ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso? Los discípulos cansados, agotados los discípulos. Habían alimentado a 20,000 gentes. Les habían servido. Habían habido repetition, ¿va? Otro pescadito por el amor a Dios. Ahí sí. Tenga su pescadito. El pobre Andrés ya no volvió a decir nunca más en su vida que era poco. Ahí estaba. ¿Qué va a darle a la gente? Y lo que es de costumbre, ¿verdad? Se fueron todos y todo el montón de basura a limpiar, a recoger las espinas de los pescados, a limpiar, porque Jesús no iba a permitir que quedara sucio ahí. Y cuando estaban bien cansados, bueno, Jesús, ya la multitud se fue, se sanaron, se les predicó, se les liberó, se les ministró, se les limpió la lepra y todo. Y encima se les alimentó. Ahora sí, queremos hablar contigo. Y Jesús les dijo, no, les dijo, yo me voy a ir a la montaña a orar y ustedes a remar. Yo digo, Señor, si nosotros hubiésemos sido los discípulos tuyos en ese momento, ¿qué te hubiéramos contestado? O sea, si Jesús me pone a mí, después de ver a un líder de la congregación que lo acaban de decapitar, me pone a atender a toda la gente, a orar por los enfermos, a predicarles el mensaje. Algunos teólogos consideran que Jesús predicaba a cierta cantidad de multitud, pero allá estaba Mateo que repetía el mensaje y luego estaba Juan que repetía el mensaje. Así era como se iba repitiendo la prédica, hermanos. No había sistema de sonido como el que tenemos aquí, que lujo, ¿va? ¿Entienden? Y después de todo ese trabajo, mis hermanos, después de todo ese chanzal, tener que darles de comer. Y después de darles de comer, tener que limpiar. Y después de limpiar, que me diga que me toca ir a la barca a remar a las 10, 11 de la noche. Dios está preparando gente para servir a multitudes. No es fácil, es cansado. Pero ¿saben qué me dijo el Señor? Hijo, me dijo, no has entendido. ¿Cuáles son los mandamientos importantes aquí? El primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Con todo y con todas. Pero ¿cómo amamos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón? ¿Cómo medimos? ¿Cómo amo a Dios con toda mi mente? Es decir, que todos los pensamientos que me llegan tienen que ser santos. Si hay algunos por ahí que están pensando, ya se tardó, ojalá que le hagan señas. Perdónalos, Señor. Perdónalos. No todos sus pensamientos son santos. Entonces, ¿cómo amamos a Dios con toda la mente y con toda el alma? Ay, ahí viene ese. Y viene vestido como que es piñata mexicana. No consiguió un mejor traje. Deje de criticarlo, va y cómprele ropa. Ahí está Simán.
¿Cómo amamos a Dios con toda la mente, con toda alma y con todo el corazón? Es abstracto, no se puede medir, no se puede cuantificar. Significa que 7 veces cae el justo y la séptima vuelve a levantarse. Significa que te equivoques y resbales días con días. Cada mañana aprovecha la nueva misericordia del Señor y le entregues al Señor y le rindas a Él lo que hiciste mal antes y que el Señor te socorra, ¿verdad? Pero la última sí se puede medir. Amarás al Señor con todas, con todas, con todas. Eso es servicio. ¿Hasta qué punto tengo que servirle al Señor? Hasta que se me acaben las. Pero Señor, ¿y qué va a pasar cuando por servirte a ti se me acaben las fuerzas? Y me dice el Señor, abre la palabra, me da el versículo, me da el capítulo, no lo recuerdo ahorita. Y cuando abro en ese libro, capítulo y versículo, dice la escritura, y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando a ti se te acaben las fuerzas por servirle a Dios, Él las va a volver a multiplicar para que le sigas sirviendo. No le dejes de servir al Señor. Resumen y conclusiones. Servirle al Señor es parte del primer mandamiento con promesa. No, primer mandamiento general quise decir. La gente linda ora, canta, adora, ¿verdad? Pero no le sirve al Señor. Es como que el pastor Marco me dijera, mira, profeta, aquí está mi carro, pero necesito que le cambie los amortiguadores. Yo le digo, sí, pastor, yo me lo llevo y voy con el mecánico para que le cambie los amortiguadores. Me llevo su carro y llego y me dice el mecánico, mire, tenemos este equipo de sonido con buffer para el carro. Ah, digo yo, al pastor le va a gustar, instálelo. Mire, tenemos tapicería de cuero, al pastor le va a gustar, póngale tapicería de cuero. Mire, le vamos a poner un aire acondicionado mejorado, póngaselo. Mire, tenemos esta pantalla, póngale la pantalla. Y regreso con el pastor Marco, mire, pastor, qué belleza lo que le traje. Nuevo equipo de sonido, nueva pantalla, nuevo aire acondicionado climatizado y asientos de cuero. Y me diga el pastor, ¿y el amortiguador? Ah, ese no se lo cambié, pero le puse todo el resto. ¿Cómo se va a poner? Mira, profeta, yo agradezco tu buen gesto, pero yo te pedí. Pues mucha gente va a llegar con el Señor y le va a decir, oré, ayuné, leí tu palabra. Está bien. Todo eso está perfecto porque hay que hacerlo. Pero lo primero que tenías que hacer era servirle. ¿Quieres ver multiplicación? Sírvele. ¿Quieres ver lo sobrenatural? Sírvele. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Sírvele. ¿Quieres ver cómo Dios abre los cielos y derrama su bendición? Diezma y sírvele. Mucha gente quiere vivir de oración y no de principios. Pero la Biblia es de principios y la oración es uno de ellos. Pero muchos quieren que con una oración la vida cambie. Mientras que la palabra te da una serie de principios que si tú los practicas serás bendecido. Bendita será tu entrada, tu salida, tu acostar, tu levantar y todo lo que tus manos toquen prosperará. Voy finalizando aquí. Discípulos a remar, cansados, agotados, solos, porque Jesús se quedó en el monte. Se suben a la barca y comenzaron a remar. ¿Por qué habrán obedecido los discípulos? ¿Cómo no lo iban a obedecer si acababan de ver semejante milagrazo? Hasta ellos estaban ahí entrándole al pescadito. Andaban obedeciendo. Ahora imagínese usted, voy a hacer la lista, con temor por lo que pasó con Juan, con dudas por lo que pasó con Juan, sin explicaciones, sin respuestas, porque cada vez que querían acercarse a Jesús para que Jesús les respondiera, algo ocurría y tenían que trabajar más. Después de haber recibido a la multitud, después de haber predicado, ministrado y orado y sanado a la multitud, después de haberles dado de comer a la multitud y después de haber limpiado la basura que la multitud dejó, ahora andaban remando en mar adentro y para colmo de males y desgracias se viene la tormenta. Si ya me cansé, yo no me imagino ellos. ¿Cómo hubiéramos estado usted? ¿Usted no le pasa que cuando uno está cansado todo lo ve uno peor? Anda, dormite, le dice mi esposa cuando me pongo negativo. Mira, anda, dormite.
Dos cosas: andaba a dormirte o venía a comer. Sacaba lo negativo. Cansados, con temor. Dice que estaban llenos de miedo. Por eso les expliqué toda la historia, para que ustedes entiendan por qué estaban llenos de miedo. Estaban cansados, sin respuestas, sin explicaciones. Temían por sus vidas. Y ahora la barca se iba a hacer pedazos. Es que ¿cuál era el problema de la tormenta, hermanos? El problema de la tormenta es que la barca se iba a hacer pedazos y ellos iban a morir ahogados. ¿Cómo iban a morir? Pero en el fondo de sus corazones, aunque habían visto al Hijo de Dios multiplicar la comida, en el fondo de sus corazones ellos no tenían la confianza suficiente en Jesús, porque habían visto la cabeza de Juan. ¿Y qué es lo tremendo, hermanos? Jesús desde el monte ve la tormenta y Jesús dice: ya llegó la tormenta. Jesús sabía. Si Jesús sabía cómo iba a darle de comer a la gente, también sabía que los discípulos iban a ir a dar a una tormenta. ¿Estoy explicando? Los discípulos querían explicaciones. ¿Qué seguridad tenían ellos de caminar con Jesús? Y querían que Jesús se los explicara. Jesús no explica con palabras, explica con acontecimientos. Quiebra lo que el hombre es y deja florecer en ti lo que Dios es. Y entonces cuando Jesús desde la montaña ve la tormenta, dice la escritura, el original de la palabra tormenta es cumulonimbus. Y según los expertos en todo lo que tiene que ver con el mar, no hay tormentas más gravosas y espantosas que una nube tormentosa de cumulonimbus. Entonces fíjese, los discípulos decían que Jesús calme la tormenta. Jesús no está. No está Jesús. En la ocasión anterior estaba dormido, pero ahora no está. Jesús nos mandó solos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a morir, vamos a ahogar. ¿Qué va a ocurrir? Te voy a decir algo. Si Dios te metió en esa barca, diga conmigo fuerte: la barca. Diga fuerte: la barca. Ahora le digo yo a usted: la barca representa tu casa, tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu negocio. Todo lo que tú eres y a lo que te dedicas representa la barca. Y si Dios te metió en esa barca, aunque parezca que está en silencio y aunque parezca que Él no está, si Él te metió en esa barca, Él dará la cara por ti. Nunca te va a dejar. Cuando de repente entre la tempestad ven a una persona caminando en el agua. ¿Y qué respondieron los discípulos? ¿Qué? ¿Por qué dijeron un fantasma? Porque acababan de ver la cabeza de Juan. Pedro dijo: ya nos vino a traer Juanito. Andrés, ¿qué? Ya nos llevó Juanito. ¿Cómo así? Viene. Y viene la muerte a traernos. ¿Cuántas veces sientes que no vas a salir? ¿Cuántas veces has vivido situaciones tan duras que piensas que no saldrás de esa? ¿Crees que se acabó el final de tu negocio, tu empresa, tu familia, tus hijos? Y de repente Jesús les dijo: no teman, soy yo. No sé si ya usted entendió, pero Jesús les dio todas las respuestas que los discípulos querían. Y Pedro fue el primero en tenerlas y agarrarlas. Y Pedro dijo: esta barca se está hundiendo. Y ahí viene mi maestro, a quien hoy le serví hasta el cansancio y más allá del cansancio, caminando sobre lo que quiere hundir mi barco. Prefiero caminar con él en lo imposible a que me hunda con lo que es posible. Y Pedro fue el único que abandonó la barca que se hundía para caminar con el Dios de los imposibles. Yo no sé si usted puede entender eso, pero ¿quién sale de la barca? Pregunto, ¿a qué era lo que les proporcionaba miedo a los discípulos? Que la barca se iba a despedazar. ¿De qué estaba saliendo Pedro? Explíqueme usted eso. Era su seguridad. Pero cuando Pedro vio a Jesús y lo vio caminar,
¿Qué es lo que tú esperas que Jesús haga con la tormenta? Que la calme. ¿Qué esperaban los discípulos que Jesús hiciera con la tormenta? Pero resulta que Jesús no calmó la tormenta, la usó para llegar a sus discípulos. Él quiere gente con la suficiente fe que aunque la tormenta no esté en calma, use la tormenta y pisotee la tormenta. Pisotee lo que el diablo levantó, pisotee lo que el enemigo hizo, pisotee lo que el enemigo está usando para estorbarte y camines encima de eso. Usted y yo somos como las águilas. Las águilas no vuelan cuando no hay tormenta. Hay tormenta, ¿y qué hacen las águilas? Vuelan por encima de la tormenta. ¿Por qué permites que la tormenta sea más grande que Dios? Porque confías en la barca. ¿Por qué permites que los vientos sean más grandes que Dios? Porque confías en la barca. ¿Por qué no te atreves a alimentar a la multitud? Porque confías en las matemáticas. Dígale a su vecino: se acabó andar con miedo. Se acabó andar con miedo. Dígale al otro vecino: se terminó de andar en barco. Satanás solo tiene poder durante la tormenta. Satanás solo tiene poder sobre los que confían en su barco. Dígame usted, ¿qué le podía hacer Satanás a Pedro si ahora Pedro caminaba sobre las aguas? Yo conmigo voy a caminar sobre las aguas. El caminar sobre las aguas no significa otra cosa más que dejar de confiar en lo que veo y empezar a confiar en aquel que me está llamando. Jesús te llamó, por eso estás ahí sentado. Ahora confía en aquel que te llamó. Pero pastor, Pedro se hundió. ¿Sabe por qué se hundió Pedro? Dice la palabra que cuando Jesús salió, viendo a Jesús, comenzó a caminar. ¿A quién veía? ¿A quién veía? Pero de repente dice la palabra que Pedro, viendo las olas y viendo el viento, ¿qué pasó? Dejó de ver a Jesús y volvió a ver la tormenta. ¿Cuál es el secreto? No dejes de ver al que te llamó a servirle. No dejes de ver al que te llamó a servirle. Hay una canción que dice: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Pero ¿sabe una cosa? Si él no va en mi barca, pues yo me salgo de la barca con tal de andar con él. La barca no tiene nada que ver. El que tiene que ver es él. Y dice la escritura que subiendo al barco, inmediatamente tocaron tierra. Ese fue un milagro extraordinarísimo. Pregunto, ¿creen ustedes que los discípulos le pidieron explicaciones? ¿Qué pasó con Juan? A saber. Pero media vez estemos con Jesús, dijeron los discípulos, nada nos va a pasar. Yo quiero que levantes tus manos y me ayudan los músicos con un fondo. Yo quiero que usted medite un momento en todo lo que hemos hablado. A lo mejor estás pasando un proceso de quiebre. ¿Por qué estoy pasando este proceso de quiebre? Porque Dios quiebra lo que el hombre hace. Hay muchas cosas en ti que Dios tiene que quebrar para poder traer lo sobrenatural. Muchas veces, si Dios no quiebra lo que le estorba en nuestra mente, entonces lo sobrenatural no puede fluir. Dios quiere que tú elimines todo aquello: el temor, la tristeza, el desánimo, tu lógica. No, es que esto no es posible. No, es que aquí sí Dios no puede hacer nada. Tenemos de nuestro lado al que multiplica peces sin necesidad de mar. Tenemos de nuestro lado al que hace brotar agua de las rocas. Tenemos de nuestro lado que hace camino en medio de las aguas. No tenemos a alguien derrotado en la cruz. Tenemos a alguien que venció la cruz. Ahora yo pregunto, ¿por qué sigues dudando? ¿Por qué sigues atemorizado? ¿Por qué no has creído lo que Dios te ha prometido? ¿Por qué no has creído lo que Dios te ha hablado?
¿Por qué todavía no confías después de ver lo que Dios ha hecho? ¿Por qué no se pone de pie, levanta sus manos y adora un momento al Rey? Yo creo que la presencia de Dios está aquí.